Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a esta exposición. En el día de hoy estaremos hablando de una de las épocas más fascinantes de la historia. Les hablo de la Edad Medieval y la sociedad feudal. Esta dio sus inicios con la caída del Imperio de Occidente cuando los bárbaros tomaron el poder en el año 476 y finaliza con la caída del Imperio de Occidente, cuando los turcos otomanos invaden Constantinopla, o bien coincide con el descubrimiento de América en el año 1492. En esta exposición estaremos hablando de tres objetivos principales. Ellos son: el primero, trataremos y conoceremos los aspectos económicos de esta época, es decir, su sistema agrícola, la economía feudal y el comercio y la moneda. En el segundo estaremos analizando los aspectos culturales, principalmente el papel de la iglesia en esta época y cómo influyó en el arte, en la educación de las universidades y en la vida cotidiana de las personas. En el tercer objetivo conoceremos los aspectos sociales, es decir, la rígida jerarquía de la época y las relaciones entre señores, vasallos y campesinos. Comencemos por los aspectos económicos. En esta época se sustituye el modelo de producción esclavista por el modelo de producción feudal, es decir, un noble o rey otorga a un vasallo una parte de sus tierras, llamados feudos, y estos a su vez ponían a trabajar a los campesinos para que la cultivaran, y así pues ellos estuvieran para su subsistencia, pero también para pagos de rentas o trabajos gratuitos. Comencemos por el sistema agrícola. En aquella época, la tierra, según el Ministerio de Educación, la tierra era el corazón de la economía medieval. Se dividía en tres aspectos claves. La trilogía medieval, es decir, el trigo para el pan, la vid para el vino y el olivo para el aceite. También tenemos la rotación bienal. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte de la tierra se cultivaba mientras la otra descansaba. Tenemos también las técnicas rudimentarias. En estas están todo lo relacionado con el arado romano y las herramientas simples. Según Wickham, este sistema representaba la ruptura total de la agricultura romana, priorizando la autosuficiencia sobre el lucro. Economía basada en el feudo. La tierra era el fundamento de la economía medieval. Según el Ministerio de Educación, el sistema de agrícola se organizaba en feudos autosuficientes, es decir, los cereales, la vid y el vino proporcionaban la base para la alimentación y el comercio local. La tierra se dividía en las reservas señoriales, es decir, las trabajadas directamente para el señor, y los mansos y campesinos, que eran los que cultivaban la tierra para su subsistencia y para pagos de renta.
Wickham destaca que esta economía doméstica era cerrada, ya que todo lo que se producía localmente se consumía localmente. Tenemos también el comercio y la moneda, que fue la gran transformación de la época. Según Achuri Torres, esto llevó al colapso del comercio a larga distancia y la desmonetización, estudiada por Wickham. El feudalismo solo se encargaba de las cosas básicas de aquella época, es decir, la vestimenta, los alimentos y las herramientas. El comercio se redujo a pequeñas ferias regionales donde la moneda circulaba limitadamente solo para transacciones señoriales. Quizás fue este el cambio más radical que tuvo la época, y mientras el imperio vivía una economía sofisticada, el feudalismo tuvo que vivir la contracción del comercio, es decir, el colapso del comercio mediterráneo, también el mercado local, que eran pequeñas ferias y trueques, y la moneda solo circulaba de manera limitada, solo la utilizaban los señores para sus transacciones. Achuri Torres destaca que esta transformación llevó a que ya no hubiera un sistema de Estado centralizado, sino que ya todo pasara a poderes locales fragmentados. Ahora miremos los aspectos culturales. Los aspectos culturales tuvieron su centro en la Iglesia, es decir, fue ella la encargada de todo lo relacionado con el arte, la educación de las universidades y la vida misma cotidiana de las personas. Comencemos por el papel de la Iglesia en la época medieval. Fue el pilar unificador de la época. Según el Ministerio de Educación, la Iglesia fue la única institución universal en un mundo políticamente fragmentado. Tuvo su base o su papel en la unidad cultural, mantener el latín como la lengua culta y tener una identidad común europea. También está el poder temporal, que ella fuera la mayor propietaria de tierras para así poder tener más poder político, y reguladora moral, que mediante los preceptos y los sacramentos controlaba la vida de las personas. Achuri Torres destaca que la Iglesia heredó y adoptó las estructuras administrativas romanas. Esto le permitió crear una red de diócesis que sobrevivió a la caída del imperio. El arte medieval. El arte no solamente era una representación estética, sino que eran técnicas de enseñanza. Según el Ministerio de Educación, el arte cumplía ciertas funciones. Tenemos, por ejemplo, el arte románico, que se dio en el siglo XI. Se destacaba por la creación de muros gruesos, ventanas pequeñas y mensajes divinos. En aquella época pues surgieron las basílicas catedráticas, que eran llamadas fortaleza de Dios o castillos. Tenemos también el arte gótico,
que surgió en el siglo XII. Se destacaba por la luz, el color y la altura, que representaban la elevación hacia Dios. En esta época se crearon los arcos cruzados, los arcos rotos y los vitrales. Está la función didáctica, que fue la encargada de la enseñanza. Se dio a través del arte románico, ya que era una manera que tenían ellos de explicar a la feligresía analfabeta todo lo relacionado con la iglesia mediante las imágenes y los mensajes divinos. Es por ello que las catedrales se convirtieron en esos libros de piedra y vidrio donde todos podían leer y entender el mensaje divino. Tenemos también la educación. Tenemos también la educación en las universidades. Ese fue como el nacimiento del saber. Aunque las primeras escuelas estuvieron bajo el mandato de los monasterios y de la iglesia, en el siglo XII hubo una concientización acerca de la educación. Según el Ministerio de Educación y Estudios Especializados, la educación era un monopolio eclesiástico. Pero que evolucionó significativamente. Los monasterios y las escuelas catedráticas. Después de la caída del Imperio Romano, los monasterios se convirtieron en los centros de preservación del conocimiento. El surgimiento de las universidades. El Ministerio de Educación señala que las universidades, aunque bajo el control eclesiástico, pudieron tener un pensamiento crítico y profesional. Las primeras universidades que se crearon fueron Bolonia en 1088, que se centraba en el estudio del derecho. Oxford en 1167, que era modelo de educación inglesa. Y Cambridge, que se dio tras la huida de algunos académicos que buscaban poder sobrevivir y así poder enseñar. Tenemos también la vida religiosa. La fe era lo fundamental de aquella época. En la Edad Media, la religión era el marco que daba sentido a toda existencia. Es decir, desde el nacimiento hasta la muerte, la vida giraba en torno a la fe. Según el Ministerio de Educación, la fe impregnaba todo aspecto de la vida. El teocentrismo. En él, Dios era el centro de todo. En este punto tenemos al clero regular, que eran todo lo relacionado con los monasterios, que se dedicaban a la adoración. Las órdenes religiosas como los benedictos, los cistercienses, los franciscanos y los dominicos, y la regla de San Benito, ora et labora, reza y trabaja. Tenemos también el clero secular, que era la vida en la tierra. Está el papado,
que es la máxima autoridad en la tierra. Tenemos los obispos, que eran los gobernantes de las diócesis, y tenemos los párrocos, que son los encargados de tener un contacto más directo con los feligreses. Wickham destaca que la iglesia no solamente era un poder espiritual, sino que también era económico. Este administraba grandes extensiones de tierra con los mismos métodos que la nobleza feudal. Conozcamos los aspectos sociales. La sociedad feudal no solamente era económica, sino que también era una compleja red de relaciones personales que determinaba la vida de todos. Vamos a conocer cómo era la jerarquía de aquella época y cómo era la relación entre señores, vasallos y campesinos. Conozcamos la jerarquía social feudal, una pirámide de privilegios y obligaciones. La sociedad feudal era estamental, piramidal y de desigualdad jurídica, y tenía ciertos estamentos. Esta pirámide, en la cúspide estaba el rey o monarca, que era el que tenía todo el poder. En segundo punto estaban los clérigos, que eran los encargados de orar, y estaban los militares, que eran los que estaban encargados de todo lo relacionado con las guerras. En el tercer estamento estaban los vasallos, que eran personas propietarias de pequeñas cantidades de tierra y que peleaban en el ejército de su señor, es decir, ellos eran la base del mismo. Y en una última parte tenemos a los campesinos, que eran los encargados de trabajar y cultivar la tierra. Ellos eran el estamento más bajo. Tenemos también las relaciones entre señores, vasallos y campesinos. Comencemos por la relación entre señor y vasallo. Esta relación más que todo era militar y política, en donde el señor feudal le otorgaba al vasallo un feudo, y este a su vez le juraba fidelidad a su señor. Esta relación surgía dentro de una ceremonia en la cual el vasallo le juraba fidelidad a su señor sobre reliquias religiosas. De esta relación surgían ciertas obligaciones, es decir, el señor tenía la obligación de darle sustento alimenticio al vasallo, y también protección jurídica y militar. El vasallo a su vez tenía que jurarle fidelidad y ayudarle o darle sus armas y caballos como ayuda militar. También está la relación entre señor y campesino. Esta relación era económica y social, y era la que mantenía el feudo. También se dice que era como una explotación, ya que era el campesino el que tenía obligaciones con su señor. Algunas de ellas era el trabajo gratuito o corveas, que era el trabajo que ellos realizaban 2 o 3 días a la semana de manera gratuita
para la reserva de su señor. También están los censos, que eran los pagos en especie que ellos hacían por el uso de la tierra. Y también tenemos las banalidades, que eran los pagos que ellos tenían que hacer por el uso del molino, de la prensa y del horno. En conclusión, la Edad Media y la sociedad feudal representaron una etapa fundamental de reorganización y de transición que desarrolló estructuras sociales, políticas y económicas que, aunque rígidas, le proporcionaron orden y estabilidad en un contexto de inseguridad generalizada. En resumen, la Edad Medieval y la sociedad feudal nos dejan una visión humilde de la historia. ¿Por qué? Porque nos lleva a entender y analizar que así como somos herederos de sus avances, también somos herederos de sus errores. Esto en cuanto a la equidad, a la igualdad de oportunidades, al ejercicio de la autoridad y también a el rumbo de la comunidad. Estas son preguntas que aún no tienen respuesta al día de hoy y que no hemos podido entender ni darles una respuesta concreta. Muchas gracias.